El amanecer teñía de oro y carmesí las pirámides de Tenochtitlán, y el humo de los templos elevaba sus volutas hacia el cielo. En el mercado, los comerciantes gritaban, los tamales humeaban y los artesanos mostraban con orgullo sus tejidos y vasijas. Entre la multitud, Yaotl, joven guerrero de la noble estirpe mexica, se movía con paso seguro, atento a cada movimiento. Su mirada era intensa, y en ella se podía leer el peso de la responsabilidad que portaba desde niño: proteger su tierra, honrar a los dioses y mantener la tradición de su gente. Aquella mañana, sin embargo, algo insólito perturbó su rutina. Una mujer apareció en la plaza principal, caminando como si hubiera emergido de la niebla misma. Su piel era pálida y sus cabellos dorados brillaban al sol, como hilos de luz atrapados entre sus dedos. La multitud la observaba, intrigada y recelosa. Nadie la reconocía, nadie sabía de dónde había venido. Sus ojos, de un azul profundo y frío, recorrían cada rostro con mezcla de miedo y curiosidad, como si buscara algo que solo ella entendía. Yaotl se detuvo, fascinado y cauteloso a la vez. Un rumor comenzó a recorrer la plaza: es una mujer de Castilla, perdida, quizá enviada por los dioses para un destino que aún ignoramos. El guerrero sintió una corriente de emoción desconocida. Algo en ella despertaba en su pecho un torbellino de sentimientos: fascinación, inquietud y una sombra de temor. No podía apartar la vista de aquella figura que parecía no pertenecer a su mundo. Mientras los sacerdotes observaban desde lo alto de los templos y los comerciantes murmuraban entre ellos, Yaotl dio un paso hacia ella. Sus pies descalzos sobre la piedra cálida marcaban un ritmo que parecía dictado por el destino mismo. Cada movimiento suyo era seguro, pero en el fondo sentía un nudo en el estómago, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mujer levantó la mirada en ese instante, y sus ojos se encontraron. Fue como si los dioses mismos contuvieran la respiración. La mujer retrocedió un paso, y su respiración era ligera pero acelerada. Había algo en la presencia de Yaotl que la desconcertaba, y, a la vez, una fuerza invisible parecía empujarla hacia él. Su voz, cuando habló, sonó extraña y melódica, cargada de un acento que Yaotl no conocía. No sé cómo he llegado aquí, pero siento que debo permanecer. El guerrero inclinó la cabeza, respetuoso pero decidido. Aquí estás segura mientras yo esté cerca, respondió, pronunciando las palabras en la lengua de su pueblo, que la mujer intentó imitar con torpeza. Un silencio breve cubrió la plaza, interrumpido solo por el murmullo de la multitud y el gritar lejano de un águila que surcaba el cielo. Yaotl sentía que su corazón latía con fuerza desmedida, como si cada golpe del tambor sagrado resonara dentro de su pecho. Los sacerdotes, que lo observaban desde lo alto del templo mayor, fruncieron el ceño. Aquella aparición no estaba en los registros de los augurios ni de los códices, su llegada parecía un signo que ninguno de ellos podía interpretar. Algunos murmuraban que era un mensaje de los dioses, otros temían que su presencia anunciara la desdicha. Pero Yaotl no dudó. Se adelantó unos pasos, extendiendo la mano hacia ella. La mujer la miró con recelo, pero la tensión que había en sus hombros comenzó a ceder. Sus dedos temblaron al rozar los de Yaotl, y en ese instante, un escalofrío recorrió ambos cuerpos. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y cada sonido, cada sombra de la plaza, hubiera quedado suspendido en aquel encuentro. La brisa levantó sus cabellos y los ropajes del guerrero, creando un instante de casi fantasía que parecía imposible bajo el sol intenso de Tenochtitlán. Yaotl respiró hondo, consciente de que la atracción que sentía iba más allá de la curiosidad. Era un vínculo que desafiaba la razón y la costumbre, un lazo que los dioses podían haber tejido siglos antes de que ambos existieran. La mujer, sin saber cómo, apoyó su mano sobre su pecho. Su corazón latía con fuerza, resonando con el tambor de la vida y la muerte, y un miedo mezclado con fascinación la obligaba a mantenerse cerca de aquel guerrero. La mujer cerró los ojos un instante, tratando de encontrar palabras que explicaran su llegada, pero todo parecía confuso. No recordaba haber cruzado mares, ni haber abandonado los paisajes de Castilla. Sin embargo, allí estaba, bajo el sol ardiente de Tenochtitlán, con la mirada del guerrero que la sostenía.
Su mente vagaba entre la incredulidad y la necesidad de confiar, y finalmente susurró: «No sé de dónde vengo, ni cómo he llegado, pero siento que mi destino está aquí». Yaotl la escuchó con atención. Su corazón, aún agitado por el roce de sus manos, latía con un ritmo más firme. No podía ignorar aquella presencia, como si los dioses hubieran elegido ese momento para alterar el curso de su vida. Alrededor, la ciudad continuaba con su rutina, con los vendedores ofreciendo jade y cacao, con los niños corriendo entre templos y plazas, y con los sacerdotes observando cada gesto de aquel encuentro. Pero para ellos, el tiempo parecía haberse comprimido en aquel instante. Sin previo aviso, la mujer cayó de rodillas, exhausta, como si su cuerpo no pudiera sostener la tensión del viaje misterioso. Yaotl se arrodilló junto a ella, sujetándola con firmeza, y en ese contacto breve, una corriente de energía pareció recorrerlos. La multitud, que antes se había mantenido a cierta distancia, guardó silencio. Hasta los vendedores y los niños parecían sentir que algo extraordinario se desarrollaba frente a ellos. Ella lo miró con ojos que mezclaban miedo y confianza. Mi nombre es», comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta. Cada intento de pronunciarlas parecía imposible, como si aquel lugar y aquel momento fueran más importantes que su identidad anterior. Yaotl, comprendiendo su confusión, decidió llamarla Citlali, que en su lengua significaba estrella. La mujer asintió, reconociendo sin palabras la conexión de aquel nombre con algo más profundo que su memoria. Los sacerdotes bajaron del templo mayor, examinando cada movimiento con cautela. Algunos de ellos murmuraban entre ellos, mencionando antiguos presagios y los códices que hablaban de la llegada de seres del otro lado del mar. Pero Yaotl ignoró sus advertencias. Su deber estaba claro: proteger a Citlali, comprender el misterio de su llegada y enfrentar cualquier peligro que la ciudad o los dioses decidieran presentar. El guerrero extendió su brazo, invitándola a ponerse de pie. La mujer lo hizo con cuidado, temblando, pero con una determinación creciente. En el instante en que sus ojos se encontraron de nuevo, un vínculo silencioso se estableció entre ellos. No necesitaban hablar de amor, de destino o de traiciones. Todo estaba contenido en la firmeza de sus miradas y en la energía que parecía emanar de cada gesto. Los días siguientes transcurrieron entre la asombrosa belleza y la implacable exigencia de Tenochtitlán. Citlali observaba los templos que se alzaban como montañas de piedra, los canales que reflejaban el cielo y los mercados repletos de colores, aromas y sonidos que nunca había imaginado. Cada paso era un descubrimiento, cada mirada un desafío para su comprensión de aquel mundo. Yaotl permanecía a su lado, guiándola con paciencia, protegiéndola de curiosidades que podrían volverse peligrosas y traduciendo en gestos lo que su lengua desconocida no podía. La mujer intentaba memorizar cada detalle, cada costumbre, con la sensación de que su presencia allí no era un accidente. Había algo en la forma en que los sacerdotes la observaban, en cómo los niños se acercaban con cautela y curiosidad, que le hacía pensar que los dioses habían trazado un camino para ella en ese imperio que parecía extenderse hasta el infinito. Yaotl la llevó a conocer a su familia y a los guerreros de su clan, y aunque algunos la miraban con desconfianza, nadie podía negar la serenidad que emanaba de su presencia. Citlali hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras eran medidas, casi ceremoniosas, como si cada sílaba tuviera un significado mayor del que ella misma comprendía. Para los mexicas, aquella calma y compostura resultaban intrigantes, y muchos comenzaron a susurrar que la mujer provenía de un linaje noble, quizá incluso bendecido por los dioses que guiaban el destino de la ciudad. Una tarde, mientras el sol descendía tras los templos, Yaotl y Citlali se sentaron a la orilla del lago. La brisa acariciaba sus rostros, trayendo consigo el aroma de flores y especias. La mujer finalmente rompió el silencio. No recuerdo mi vida antes de este lugar, ni cómo he cruzado el mar, pero siento que mi camino está ligado al tuyo, Yaotl. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y certeza, y él, sin dudar, respondió: si los dioses nos han unido, no permitiré que nada te dañe. Juntos enfrentaremos lo que venga. Sin embargo, no todo era calma. Algunos líderes del clan observaban con recelo la influencia que Citlali ejercía sobre Yaotl, y otros murmullos se esparcían sobre su origen misterioso.
Las profecías contenidas en los antiguos códices hablaban de la llegada de extranjeros con poder desconocido, y aunque nadie podía prever sus acciones, muchos temían que aquella mujer trajera cambios que podrían alterar el equilibrio del imperio. Aquella noche, Citlali soñó con mares interminables, con tormentas y con cielos que no correspondían a este mundo. Cada visión la llenaba de miedo, pero también de un extraño valor, como si comprendiera que debía enfrentar un destino que iba más allá de su propia voluntad. Al despertar, sintió la mano de Yaotl sobre la suya, recordándole que no estaba sola. Juntos podrían desafiar a los dioses, a la ciudad y a los misterios que aún permanecían ocultos. Los días se tornaron más tensos cuando los rumores sobre la llegada de Citlali llegaron a oídos del jefe del clan, Huitziline, un guerrero de mirada severa y corazón desconfiado. No tardó en convocar a Yaotl para interrogarlo sobre la mujer extranjera que ahora caminaba entre ellos con una gracia que desafiaba cualquier sospecha. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Yaotl, ¿qué intención tiene esta mujer?, preguntó Huitziline con voz grave, mientras sus ojos buscaban cualquier signo de engaño. No busca causar daño, respondió Yaotl con firmeza. Su presencia no es un riesgo, sino una protección. Los dioses la han traído aquí, y yo la protegeré. Huitziline frunció el ceño. La tradición mexica enseñaba a desconfiar de los forasteros, y más aún de aquellos que parecían poseer un aura de misterio. Aún así, la determinación de Yaotl hizo que el líder lo escuchara, aunque no sin reservas. Mientras tanto, Citlali comenzaba a comprender la complejidad de la ciudad. Aprendió a leer los gestos de los comerciantes y a interpretar las señales de los templos. Sus habilidades sorprendían incluso a los más ancianos del clan, y muchos comenzaron a verla como alguien que traía sabiduría de tierras lejanas. Sin embargo, aquellos que desconfiaban de su origen comenzaron a tenderle trampas sutiles, comentarios maliciosos, miradas acusadoras y tareas que desafiaban su resistencia física. Una tarde, Yaotl llevó a Citlali a un ritual en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El fuego iluminaba los rostros pintados de los guerreros, y los tambores resonaban como el corazón de la ciudad. Citlali, conmovida por la solemnidad del momento, comprendió que su destino no se limitaba a permanecer al lado de Yaotl, estaba destinada a enfrentar pruebas que pondrían a prueba su valor y su fe en el mundo que ahora la rodeaba. Fue durante aquel ritual que un mensajero llegó apresurado con noticias inquietantes. Una banda rival había atacado aldeas cercanas, y se rumoraba que buscaban capturar extranjeros para chantajear al imperio. El miedo se esparció entre los asistentes, y Yaotl comprendió que su juramento de proteger a Citlali se enfrentaría ahora a desafíos más concretos y peligrosos. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la luz de la luna, Citlali y Yaotl planearon cómo actuar. Sabían que no podían ignorar la amenaza, pero tampoco podían dejar que el miedo controlara sus decisiones. La mujer, que alguna vez había dudado de su fortaleza, ahora sentía en su interior un fuego que reflejaba el de los templos, un valor inquebrantable que la preparaba para lo que vendría. A la madrugada siguiente, un grito rompió el silencio de la ciudad. La banda rival había llegado, desplazándose con sigilo por los senderos que bordeaban el lago. Los guerreros mexicas, alertados por los vigías, se desplegaron rápidamente, y Yaotl condujo a Citlali hacia un lugar seguro, bajo la sombra de los magueyes y los templos menores. «Debemos mantenernos firmes», susurró Yaotl, observando cómo los atacantes avanzaban con arcos y lanzas improvisadas. «No podemos permitir que dañen a nadie». Citlali, aunque temerosa, sostuvo la mirada de Yaotl y asintió. Había aprendido que la supervivencia requería más que fuerza, requería ingenio y coraje. Mientras los primeros impactos de flechas resonaban en los muros de adobe, Citlali recordó las historias que su madre le contaba en Castilla sobre estrategias y engaños en batallas lejanas. Inspirada por esos recuerdos, buscó un improvisado refugio desde donde pudiera actuar. Fue entonces que notó a un joven guerrero atrapado entre dos enemigos. Sin dudarlo, tomó una piedra y la lanzó con precisión, distrayendo a los atacantes el tiempo suficiente para que el joven escapara. Su habilidad sorprendió incluso a Yaotl, quien comprendió que la mujer no solo poseía valor, sino también una astucia que superaba cualquier expectativa. El enfrentamiento continuó durante horas.
La ciudad retumbaba con los gritos y el choque de armas, mientras los habitantes buscaban protegerse en sus hogares. Citlali, guiada por un instinto que parecía provenir de otra tierra, ayudaba a los heridos y creaba pequeñas barricadas improvisadas para desviar a los invasores. Cada acción suya fortalecía el respeto de los guerreros y suavizaba la desconfianza que algunos todavía sentían hacia ella. Al final del día, la banda rival se retiró, dejando tras de sí destrucción parcial, pero sin haber logrado su objetivo. Los mexicas celebraron la defensa exitosa, y Citlali, agotada pero firme, se dio cuenta de que su vínculo con Yaotl y con la ciudad se había solidificado de manera irrompible. Ya no era una extranjera temida, era una aliada indispensable. Esa noche, mientras los ecos de la batalla aún resonaban, Yaotl y Citlali caminaron por la plaza principal. Las velas de los templos iluminaban sus rostros, y en el silencio compartido, ambos comprendieron que el peligro apenas comenzaba, pero que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. Los días siguientes transcurrieron entre entrenamientos y vigilias. Citlali aprendía a manejar la macuahuitl con sorprendente destreza, mientras Yaotl se sorprendía de cómo la mujer, llegada de un reino lejano, parecía adaptarse con rapidez a las costumbres mexicas. Su presencia, que al principio había generado murmuraciones, empezaba a ser considerada un augurio de fortaleza. Sin embargo, no todos compartían esa opinión. Tecuani, uno de los guerreros más veteranos y cercano al Consejo de Ancianos, miraba con recelo cada acción de Citlali. No podemos confiar plenamente en alguien que no comparte nuestra sangre, murmuró a Yaotl durante una ceremonia de agradecimiento a Huitzilopochtli. Puede ser astuta, sí, pero su lealtad es incierta. Yaotl escuchó, pero no respondió. Sabía que el corazón de Citlali era firme y que su valor había salvado vidas. Sin embargo, la sombra de la desconfianza persistía. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban sobre el lago, Citlali confesó a Yaotl su inquietud. Siento que mi presencia causa división, aunque no sea mi intención, dijo con voz baja, mirando el reflejo de las llamas en sus ojos. No quiero ser motivo de discordia entre ustedes. Yaotl tomó sus manos y, con un gesto solemne, le respondió: tu corazón ha probado ser verdadero. Esa es la única medida que necesitamos. Los demás deben aprender lo mismo. El vínculo entre ellos se fortalecía, pero el peligro no había desaparecido. Se escuchaban rumores sobre un enemigo que buscaba aprovechar la inestabilidad interna de la ciudad para tomar control de los templos y sus recursos. Se decía que sus estrategias incluían traición desde dentro, infiltrados disfrazados de aliados. Citlali y Yaotl comprendieron que su historia no sería solo de amor y coraje, sino de pruebas constantes que pondrían a prueba no solo su fuerza física, sino su astucia y lealtad mutua. Mientras la luna ascendía, iluminando los canales que recorrían la ciudad, Citlali sintió un frío inesperado, un presagio de que los desafíos más peligrosos estaban por venir, y que las decisiones del pasado y del presente determinarían el destino de todos. Yaotl, consciente de sus pensamientos, estrechó su mano con firmeza y juntos caminaron hacia la torre más alta del templo principal, buscando estrategias, alianzas y la certeza de que, aunque el camino fuera incierto, la unión podría superar cualquier amenaza. No tardó mucho en ocurrir la primera señal de traición. Durante la madrugada, un pequeño grupo de guerreros, que habían sido de los más cercanos al consejo, se escabulló hacia el depósito de armas con la intención de entregarlo a las fuerzas invasoras. Citlali, que permanecía vigilante en la muralla junto a Yaotl, fue la primera en percibir el movimiento extraño. Yaotl susurró, señalando con un leve gesto: hay sombras moviéndose entre los barriles de obsidiana. No parecen del pueblo. Yaotl frunció el ceño, comprendiendo al instante la gravedad de la situación. Ambos descendieron por los escalones de piedra y se adentraron en la penumbra, moviéndose con sigilo, como depredadores que acechan a su presa. Al llegar al depósito, la traición se hizo evidente. Tecuani, acompañado por dos guerreros, abría las cajas de armas con precisión. «¡Tecuani!», exclamó Yaotl con voz firme. «¿Qué significa esto?». Tecuani giró lentamente, una sonrisa que pretendía ser confiada dibujada en sus labios. «Solo hago lo que es necesario para proteger nuestro futuro», respondió con calma, pero sus ojos delataban un fuego de ambición y resentimiento.
Algunos corazones no pertenecen a la ciudad. Algunos se dejan guiar por lo desconocido, y eso debilita a los verdaderos hijos de nuestra tierra. Citlali avanzó un paso, dejando claro que no retrocedería. Nuestro futuro no se construye con traición, dijo con voz que mezclaba fuerza y tristeza. Si crees que debemos dividirnos, te equivocas. La lealtad se demuestra en los actos, no en la sangre que corre en nuestras venas. El enfrentamiento no tardó en estallar. Yaotl se colocó entre ambos, tratando de mantener la cordura, mientras los guerreros de Tecuani desenvainaban sus macuahuitl. Citlali, con la agilidad que había adquirido tras semanas de entrenamiento, interceptaba cada ataque con movimientos precisos, casi danzantes, demostrando que su presencia no era solo valiosa, sino esencial. El sonido de la obsidiana chocando con madera resonaba en los pasillos del depósito, despertando a otros guardias que pronto se unieron a la lucha. Tecuani, viendo que su traición estaba a punto de ser descubierta por completo, se lanzó con fiereza, pero un golpe certero de Citlali lo hizo retroceder, mientras Yaotl aseguraba que los otros dos guerreros quedaran inmovilizados. Cuando el silencio volvió a la ciudad, el temor persistía. La traición había sido contenida, pero la tensión se había instalado como un huésped incómodo en cada rincón. Citlali y Yaotl, agotados, sabían que esta era solo la primera prueba de muchas, y que la amenaza podía surgir tanto de fuera como de dentro. La luna nuevamente se alzó, iluminando el cielo con un brillo plateado que parecía advertir que el amor y la lealtad serían puestas a prueba de maneras que aún no podían imaginar. Al amanecer, el Consejo de Ancianos se reunió en el Templo Mayor. La noticia de la traición se había extendido como el fuego en hierba seca, y la tensión era palpable. Los ancianos, vestidos con mantos bordados que contaban la historia de la ciudad, miraban a Tecuani con una mezcla de decepción y severidad. El corazón del traidor no puede prevalecer sobre el bien común, dijo el anciano principal, su voz grave resonando entre las columnas de piedra. Tecuani, tus acciones han puesto en riesgo a toda nuestra gente. La ciudad espera justicia y protección. Tecuani bajó la cabeza, fingiendo arrepentimiento, pero sus ojos no podían ocultar la ambición que aún ardía en ellos. Citlali y Yaotl permanecieron junto al altar, conscientes de que su unión, aunque fortalecida por la adversidad, también los colocaba en el centro de la tormenta. Debemos reforzar nuestras defensas, propuso Yaotl. No solo contra los invasores, sino contra aquellos que en nombre de la ciudad podrían traicionarla. Cada puerta, cada muro, cada observación debe ser vigilada con cuidado. Citlali asintió. Y debemos mantenernos unidos, dijo con firmeza. La ciudad no sobrevivirá si permitimos que el miedo y la desconfianza nos separen. Mientras tanto, entre las sombras de los templos y mercados, los rumores crecían. La misteriosa mujer llegada desde el reino de Castilla, cuya presencia aún despertaba recelo y curiosidad, observaba en silencio. Nadie conocía su origen ni su propósito, pero su calma frente al caos comenzaba a ganarle respeto. Algunos murmuraban que su destino estaba entrelazado con la supervivencia de la ciudad, mientras otros temían que fuera un presagio de un futuro incierto. Citlali la encontró en la explanada central, cerca de la fuente donde el agua corría clara y fresca. «No me has dicho tu nombre», dijo Citlali, con voz suave, intentando romper la barrera de misterio que la rodeaba. La mujer sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Me llamo Isabella», respondió, eligiendo cuidadosamente la palabra. «Vengo de tierras lejanas, y aunque mi origen no es de aquí, mi corazón está dispuesto a luchar por esta ciudad». Yaotl observó la interacción, sintiendo un extraño respeto hacia Isabella. Su presencia añadía un matiz de misterio que, aunque inquietante, parecía necesario para enfrentar lo que se avecinaba. La traición de Tecuani no era un hecho aislado, era la señal de que la paz era frágil, y que la unidad requeriría de valentía, estrategia y sacrificio. La jornada concluyó con la promesa silenciosa de que nada volvería a ser igual. Cada mirada, cada gesto, cada decisión comenzaba a tejer un destino que ningún guerrero, por fuerte que fuera, podría predecir. Los días que siguieron se llenaron de actividad febril.
Los artesanos trabajaban incansablemente en armas y escudos, mientras los jóvenes practicaban maniobras de defensa bajo la estricta supervisión de los guerreros más experimentados. Citlali y Yaotl recorrían cada calle, cada mercado, evaluando la moral de la gente y asegurándose de que el miedo no echara raíces. Isabella, con su extraño porte y su mirada serena, se convirtió en un punto de referencia silencioso para muchos. Su conocimiento de estrategias desconocidas para los mexicas sorprendía a los guerreros veteranos, quienes, aunque desconfiados, no podían ignorar la eficacia de sus consejos. Es más que su origen lo que importa, dijo Yaotl en voz baja a Citlali mientras observaban a Isabella dar instrucciones sobre la ubicación de vigías. Hay una sabiduría en ella que puede salvarnos o condenarnos. Citlali asintió, aunque su corazón latía con una mezcla de admiración y preocupación. No solo debía preocuparse por la seguridad de la ciudad, sino también por la relación que empezaba a formarse entre Isabella y Yaotl. Había algo en la calma de la extranjera que despertaba confianza y, al mismo tiempo, una inquietante intriga. Por las noches, mientras el cielo se teñía de tonos rojizos y dorados, Citlali y Yaotl practicaban estrategias de defensa frente al templo principal. La brisa del lago cercano traía consigo un aroma a tierra húmeda, recordándoles la fragilidad de su hogar. Isabella los observaba desde la distancia, interviniendo solo cuando sus conocimientos podían marcar la diferencia. Su presencia silenciosa parecía un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, el ingenio y la claridad podían prevalecer sobre la fuerza bruta. Una noche, mientras revisaban los muros que daban al río, Citlali habló con voz casi susurrante: «La ciudad cambiará después de esto. Lo sé. Nada volverá a ser igual». Yaotl la miró con intensidad. «Cambiará, sí», dijo. «Pero no necesariamente para mal. Solo debemos ser fuertes y mantenernos unidos». Isabella, que los escuchaba desde una esquina, intervino con suavidad: «La fuerza no solo viene de la espada o el escudo. También viene del corazón, del entendimiento y de la confianza que se deposita en los demás. Si la ciudad debe sobrevivir, todos deben aprender a sostenerse unos a otros, incluso en medio de la traición y la guerra». Las palabras de Isabella resonaron en los corazones de Citlali y Yaotl. Por primera vez, comprendieron que la llegada de la extranjera no era un accidente. Su presencia no solo traía conocimientos tácticos, sino también un recordatorio de que incluso en la tragedia, podían hacer un tipo de épica que trascendiera la simple lucha por la supervivencia. El amanecer trajo consigo un aire tenso. Los primeros rumores de un ataque enemigo llegaban desde los límites de la ciudad. Citlali recorrió las murallas con pasos medidos, observando cómo los guerreros se preparaban. Cada respiración era pesada, cargada de anticipación y miedo contenido. Isabella permanecía a su lado, trazando líneas imaginarias en la tierra con un bastón, señalando posiciones estratégicas, puntos de emboscada y rutas de escape en caso de necesidad. Su presencia calmaba a los más nerviosos, pero despertaba sospechas en algunos veteranos que nunca habían visto tal claridad en alguien ajeno a la tribu. «Si avanzan por el norte, debemos concentrar aquí a los jóvenes», dijo Isabella, señalando una zona próxima a la muralla principal. «Pero si intentan rodearnos, los guerreros de élite deberán responder con rapidez». Yaotl asintió, reconociendo la exactitud de sus indicaciones. Sin embargo, no podía quitarse de la mente la sensación de que Tecuani, siempre arrogante y seguro de sí mismo, observaba la escena con ojos que no solo calculaban la estrategia, sino también el control sobre la ciudad. La traición que se gestaba en su interior aún no se manifestaba abiertamente, pero Yaotl lo sentía como un vaho helado que precede a la tormenta. Cuando el primer grupo de atacantes apareció en la distancia, los tambores resonaron como un corazón latiendo con fuerza, y la ciudad se llenó de gritos, órdenes y el choque metálico de armas. Citlali dirigía a los defensores con precisión, pero su mirada buscaba a Isabella, encontrando en ella una calma que parecía desafiar el caos que los rodeaba. Su estrategia no solo funcionaba, inspiraba. La ciudad no se rompía, no cedía ante el miedo. Pero no todos los ojos estaban en la batalla. Tecuani permanecía apartado, evaluando cada movimiento con una fría atención.
Su mente tejía planes que podrían poner en riesgo la ciudad y sus habitantes, y en lo más profundo, su ambición personal se mezclaba con resentimiento hacia Citlali y la misteriosa extranjera que todos empezaban a respetar. El primer enfrentamiento dejó un sabor amargo. Los atacantes fueron repelidos, pero no sin pérdidas. La sangre de jóvenes guerreros se mezclaba con la tierra húmeda, y los lamentos se elevaron hacia el cielo. Isabella caminó entre los caídos, colocando con delicadeza a los heridos en posiciones de menor riesgo y distribuyendo a quienes podían continuar luchando. Cada acción suya era una mezcla de eficiencia y compasión, recordando a todos que la guerra no solo se gana con fuerza, sino con cuidado, previsión y humanidad. Al caer la noche, mientras el humo de la batalla se dispersaba sobre la ciudad, Citlali se acercó a Isabella. «Ha salvado más vidas hoy que muchos de nuestros guerreros veteranos», dijo con un dejo de admiración y preocupación. Ella lo miró, con esa serenidad que parecía no perturbarse ante la violencia. «No se trata de salvar vidas para mi gloria, sino para que todos tengamos la oportunidad de vivir y aprender de lo que ocurre. La guerra enseña, pero también muestra quiénes somos de verdad». Y en algún lugar, oculto entre las sombras, Tecuani observaba, sus ojos brillando con un fuego que no era de coraje, sino de envidia y resentimiento. La traición comenzaba a germinar silenciosa, lista para florecer en el momento más inoportuno. La luna se alzó sobre la ciudad, pálida y fría, iluminando las calles vacías y los tejados cubiertos de humo. Tecuani caminaba lentamente entre las sombras, sus pasos silenciosos pero decididos. Cada gesto, cada mirada, era un cálculo de poder y venganza. Sabía que la presencia de Isabella había alterado el equilibrio que él creía absoluto, su influencia sobre Citlali y los demás guerreros comenzaba a erosionar su autoridad. No podía permitirlo. En su refugio, Tecuani reunió a unos cuantos hombres de confianza. Sus palabras eran medidas, llenas de promesas y amenazas veladas. Mañana, cuando el enemigo ataque de nuevo, necesitamos más que fuerza. Necesitamos confusión, necesitamos aprovechar la confianza que todos tienen en esa extranjera, dijo, refiriéndose a Isabella sin nombrarla directamente. Quien controle la estrategia controla la ciudad. Y quien controle la ciudad, controla el destino de todos nosotros. Mientras tanto, en las murallas, Citlali revisaba los puestos de vigilancia. Cada defensor conocía su posición, cada joven guerrero sabía su deber, y cada anciano observaba con ojos atentos y preocupados. Isabella permanecía a su lado, ajustando planes, reorganizando patrullas y distribuyendo provisiones. Su habilidad para leer la situación parecía casi mágica, como si anticipara los movimientos enemigos antes de que ocurrieran. Citlali sentía admiración y un temor silencioso, no por su persona, sino por lo que Isabella representaba. Una fuerza que podría cambiar el curso de la guerra. La noche avanzaba y, en los rincones más apartados de la ciudad, los murmullos de la traición comenzaban a filtrarse. Tecuani sabía que no todos sus hombres estarían dispuestos a seguirlo, que algunos admiraban a Isabella y desconfiaban de sus intenciones. Sin embargo, su determinación no flaqueaba, el orgullo y la ambición podían más que la lealtad, y estaba dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Al amanecer, el aire estaba cargado de tensión. El primer ataque del día era inminente, y los tambores comenzaron a resonar en los templos, convocando a todos los guerreros. Citlali se encontraba en la muralla principal, con la mirada fija en el horizonte. Isabella a su lado, tranquila pero alerta, ajustaba la posición de los arqueros y aconsejaba a los guerreros sobre cómo aprovechar cada ángulo de defensa. De repente, un grito cortó el aire. Uno de los centinelas había visto movimientos sospechosos cerca de la entrada secundaria. Tecuani estaba allí, rodeado de sus hombres, intentando tomar control de la situación. La traición se revelaba ahora, en plena luz del amanecer. Los guerreros se detuvieron, confundidos, sin saber si obedecer a Citlali o a Tecuani. La ciudad, que hasta entonces había resistido heroicamente, se encontró al borde del caos interno. Isabella, con un gesto firme, llamó a los líderes de cada grupo. No hay tiempo para dudas. Nuestra fuerza está en la unidad, no en la ambición. Sigamos el plan, y que nadie se aparte de su puesto, dijo, su voz clara y autoritaria. Citlali asintió, sintiendo que sin ella,
la situación habría colapsado en segundos. Tecuani se acercó, intentando imponer miedo y autoridad, pero la mirada de Citlali y la calma de Isabella lo detuvieron. Un silencio pesado cubrió la ciudad, mientras todos esperaban el choque que decidiría no solo la batalla, sino también la lealtad y el destino de cada uno. El amanecer ardía sobre los muros de piedra. El sonido de los tambores se mezclaba con los gritos de los guerreros que corrían hacia sus posiciones. La batalla estalló con una violencia tan repentina que el aire pareció temblar. Tecuani, aprovechando la confusión inicial, ordenó a sus hombres replegarse hacia el sector norte, fingiendo obedecer las órdenes de Citlali. Pero su propósito era otro, abrir una brecha en la defensa desde dentro. Yaotl, al percatarse del movimiento, corrió hacia la muralla. Tecuani, regresa a tu puesto. Rugió. Pero el veterano fingió no escuchar. Con una seña rápida, varios de sus seguidores desaparecieron entre los callejones, justo donde se almacenaban las provisiones. Citlali, al notar la distracción, comprendió el peligro. No es un repliegue, dijo con voz helada. Está intentando dividirnos. Isabella reaccionó de inmediato. Cierra las entradas del sur, ordenó a los arqueros. Nadie sale ni entra sin mi señal. Los guerreros obedecieron sin dudar, y la estrategia de Tecuani comenzó a desmoronarse. El traidor, al verse descubierto, intentó justificar su movimiento. Nos rodeaban, intentaba proteger el flanco. Gritó, pero su voz ya no tenía autoridad. La mirada de Citlali, firme como una espada, lo desnudó ante todos. El enemigo, aprovechando el caos interno, lanzó un ataque feroz contra las murallas. Flechas y lanzas cruzaban el cielo. Los gritos se confundían con el rugido de los tambores. Isabella, cubierta con una capa de algodón reforzado, se movía entre los guerreros heridos, reorganizando filas y trazando nuevas defensas. Su mente calculaba cada paso, cada posibilidad. Había nacido una líder en medio del fuego. Yaotl y Citlali combatían codo a codo, sus movimientos coordinados como si compartieran un mismo pensamiento. En un momento, una lanza rozó el rostro de Citlali, dejándole una herida leve. Yaotl se abalanzó sobre el atacante y lo derribó con una fuerza casi animal. Isabella presenció la escena desde la muralla y comprendió que ese vínculo, más allá de la estrategia o el deber, era lo que mantenía viva la resistencia. Tecuani, viendo que su traición había sido descubierta y que su causa se desmoronaba, intentó escapar. Corrió hacia el norte, pero Isabella lo interceptó antes de que alcanzara la salida. «Has condenado a tus hermanos por ambición», le dijo, su voz serena pero llena de desprecio. «No mereces ni el juicio ni la piedad». Tecuani la miró con rabia. «No entiendes lo que es proteger tu legado», escupió. «No entiendes lo que es nacer aquí, ver tu sangre derramada por los tuyos y ser reemplazado por una extranjera». Las palabras de Tecuani quedaron suspendidas en el aire. Isabella lo miró fijamente, sin apartar la vista, hasta que los guerreros de Citlali lo rodearon. «Tu legado», respondió, «murió el día que elegiste traicionar a los tuyos». El traidor fue capturado y llevado ante el consejo, mientras el ataque continuaba. La ciudad resistía, pero las pérdidas eran muchas. El cielo, teñido de rojo, parecía llorar sobre los cuerpos caídos. Y entre el humo y los lamentos, Isabella y Citlali cruzaron miradas, ambas sabían que lo peor aún no había llegado. El sol del mediodía se filtraba entre las columnas del templo mayor cuando Tecuani fue llevado ante el consejo de ancianos. Los tambores habían cesado, y un silencio espeso dominaba el aire. La ciudad, aunque herida, seguía en pie. El traidor avanzaba con las manos atadas, su rostro cubierto de polvo y sangre seca. Sus pasos resonaban como una confesión inevitable. Citlali observaba desde la escalinata principal. Su mirada era dura, pero también cargada de tristeza. Había luchado junto a Tecuani en el pasado, compartido victorias y pérdidas. Verlo así, reducido por su ambición, era como ver a la ciudad perder una parte de sí misma. El anciano principal se levantó. Su voz, grave y cansada, llenó el recinto. «Tecuani, tus actos han traído confusión y muerte a los tuyos. Intentaste dividirnos cuando más necesitábamos unidad. ¿Tienes algo que decir antes de que la justicia hable?»
Tecuani levantó la cabeza, con una mezcla de orgullo y desesperación. Luché por la pureza de nuestro pueblo, dijo con voz temblorosa. Por mantener el control en manos de los que pertenecemos aquí. Vosotros, ciegos, habéis entregado nuestras murallas a una extranjera. El murmullo recorrió el salón, pero fue Isabella quien dio un paso adelante. Su voz, suave pero firme, se impuso sobre el ruido. No soy vuestra enemiga, dijo. Vine aquí por accidente, sí, pero he defendido esta tierra como si fuera mía. Vuestro enemigo no está en mí, sino en el miedo que os hace desconfiar de quien quiere ayudaros. Sus palabras cayeron como una brisa inesperada. Los ancianos la miraron en silencio. Algunos bajaron la vista, avergonzados. Tecuani, sin embargo, rió con amargura. Hablas como si entendieras nuestro dolor, dijo. Pero no lo entiendes. No conoces el peso de las generaciones que lucharon antes de ti. Tal vez no, respondió Isabella. Pero conozco la pérdida, la guerra y el amor por una tierra que no me pertenece, y sin embargo me ha acogido. Eso, Tecuani, es lo que hace grande a un pueblo. No su pureza, sino su capacidad de proteger lo que ama. El consejo deliberó en silencio. Finalmente, el anciano principal habló. Que el destino de Tecuani sea decidido por los dioses. Su vida pertenece a la historia, y su nombre quedará como advertencia. El traidor fue entregado al templo de los sacrificios, no por venganza, sino como símbolo de purificación. Al caer la noche, la ceremonia se realizó en silencio. Nadie celebró. Nadie sonrió. Esa misma noche, Citlali y Yaotl se reunieron con Isabella frente al lago. Las estrellas se reflejaban en el agua, creando la ilusión de un cielo duplicado. Has demostrado más valor que muchos nacidos aquí, dijo Citlali. Pero también has despertado fuerzas que no comprendemos del todo. Isabella guardó silencio. Sus ojos se perdieron en el reflejo de la luna. No sé cuánto tiempo me queda aquí, dijo finalmente. A veces siento que este lugar me reclama, como si algo antiguo me hubiera traído hasta ustedes. Yaotl la observó con inquietud. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo. Anoche soñé con un templo que no he visto, con voces que me llamaban por un nombre que no recuerdo. Algo me une a esta tierra, y temo que no sea casualidad. El viento sopló con fuerza, agitando el agua y las antorchas cercanas. Por un momento, todos guardaron silencio. Las estrellas parecieron titilar con un brillo extraño, como si los dioses estuvieran observando. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio reverente. La traición había dejado una cicatriz en el alma de la ciudad, pero también una lección. Los ancianos convocaron rituales para restablecer el equilibrio espiritual, y las ofrendas a los dioses se multiplicaron en los altares. Sin embargo, la mente de Citlali no encontraba descanso. Había algo en las palabras de Isabella que la inquietaba, una sensación de destino compartido que no podía explicar. Una madrugada, Citlali despertó sobresaltada. Había soñado con una serpiente de plumas doradas que emergía del lago, y en su mirada había un reflejo de Isabella. Tomó su manto y salió al patio, donde la extranjera ya la esperaba, como si supiera que debía estar allí. También lo has visto, dijo Isabella sin girarse. La serpiente, el lago, las voces. Citlali asintió lentamente. ¿Qué significa? No lo sé aún, respondió Isabella, pero cada noche los sueños se vuelven más nítidos. Hay un templo escondido bajo el agua, un santuario que no aparece en los mapas ni en las canciones. Siento que debo ir allí. Yaotl, que había despertado poco después, las encontró conversando junto al borde del lago. Escuchó en silencio antes de hablar. Si el sueño te guía, iremos contigo. Pero no arriesgaremos a los nuestros sin saber a qué nos enfrentamos. Isabella lo miró con una mezcla de gratitud y duda. No sé si es un peligro o una llamada, dijo. Pero siento que algo dormido bajo estas aguas busca despertar. Y si no lo enfrentamos, quizá lo haga por su cuenta. El consejo se mostró reticente cuando Citlali pidió permiso para explorar el lago. Algunos ancianos afirmaban que las profundidades estaban prohibidas, morada de antiguos dioses olvidados. Sin embargo, las señales eran demasiado claras para ignorarlas.
Finalmente, se les concedió una noche. Una sola. Al caer el sol, Citlali, Yaotle y Sabella partieron en una pequeña canoa, acompañados por 2 sacerdotes. El lago estaba quieto, tan liso que reflejaba las estrellas como un espejo. Avanzaban sin hablar, impulsados por un silencio que no era miedo, sino respeto. Cuando llegaron al centro, Isabella cerró los ojos y murmuró algo en un idioma desconocido. Los sacerdotes se miraron entre sí, asustados. De pronto, el agua comenzó a moverse, formando remolinos suaves que giraban alrededor de la canoa. Un resplandor azul emergió desde las profundidades, y una figura de piedra, cubierta de algas, empezó a revelarse bajo la superficie, un templo sumergido, antiguo incluso para los mexicas. Citlali sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Esto no es obra de hombres», susurró. Isabella abrió los ojos. En su mirada había algo nuevo, algo que no pertenecía del todo a este mundo. «No», dijo con voz temblorosa. «Es obra de los dioses. Y de alguna forma, me están llamando a mí». Yaotl apretó el mango de su lanza, sin comprender del todo lo que veía. «Entonces tendremos que escuchar lo que quieran decir», respondió con firmeza. «Pero si intentan reclamarte, tendrán que enfrentarse a nosotros». El viento cambió y un sonido profundo surgió del lago, como un canto que venía desde las entrañas de la tierra. El agua se agitó y un brillo dorado iluminó los rostros de todos. Los sacerdotes se arrodillaron. Isabella, con lágrimas en los ojos, susurró: «Ya lo recuerdo, he estado aquí antes». El amanecer llegó envuelto en un resplandor rojizo, como si el sol mismo sangrara sobre el valle. Yaotl se levantó antes que todos, con el cuerpo cubierto de polvo y el alma dividida entre el deber y el deseo. Las palabras de su padre seguían en su mente: «Ningún guerrero pertenece a sí mismo. Solo al Dios que lo guía». Pero ahora, por primera vez, dudaba si los dioses entendían lo que era amar. Desde lo alto de la colina observó el lago reflejando el cielo. Entre la neblina, creyó ver una figura, una mujer de piel clara, el cabello empapado, avanzando con paso inseguro entre los juncos. No era posible, y sin embargo, allí estaba. Su vestido, hecho de telas que ningún mexica había visto, se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Sus ojos, del color del agua al amanecer, parecían perdidos en un mundo que no entendía. Yaotl descendió con cautela, temiendo que fuera un sueño o una visión enviada por los dioses. Pero al acercarse, ella lo vio y retrocedió unos pasos, murmurando palabras incomprensibles. El guerrero levantó las manos, mostrando que no portaba armas. «No temas», dijo en su lengua. «Nadie te hará daño». Ella no comprendió, pero su mirada se suavizó al ver la calma en su rostro. Yaotl se quitó el manto de algodón y lo colocó sobre sus hombros. La mujer temblaba, no solo de frío, sino de confusión. Miró al horizonte, con voz quebrada, pronunció una palabra. «Castilla». El nombre era desconocido para él, pero sonaba como el susurro de algo distante y poderoso. La ayudó a caminar hasta un claro donde el sol los envolvió a ambos. Allí, bajo el cielo que empezaba a teñirse de oro, el guerrero comprendió que aquella aparición no era una simple coincidencia. Era una señal. El lago guardaba silencio, como si incluso los dioses contuvieran el aliento. Porque en ese instante, el destino de 2 mundos acababa de encontrarse. Cuando el primer resplandor del alba tocó el lago, Yaotl ya había decidido su destino. Había dejado su escudo y su lanza sobre la tierra, como una ofrenda a los dioses que una vez siguió sin cuestionar. Cubrió a la mujer con un manto de algodón fino y la tomó de la mano. Sus ojos, aún adormecidos, lo miraron con una mezcla de miedo y confianza. Él solo susurró: «Debemos partir antes de que el sol despierte por completo». Se internaron en los senderos ocultos del valle, cruzando campos de maguey y terrazas donde los campesinos todavía dormían. A lo lejos se escuchaban los tambores del templo, señal de que el sacrificio se preparaba. Yaotl apretó el paso. Sabía que los sacerdotes enviarían guerreros tras ellos, y que no habría perdón si eran capturados. En el camino, la mujer tropezó varias veces, no estaba acostumbrada a aquellas tierras ni a su dureza. Yaotl la sostuvo con delicadeza, sin pronunciar palabra.
Cuando se detuvieron junto a una cascada, ella lo miró con lágrimas contenidas. ¿Por qué me ayudas?, preguntó en su lengua, casi imposible de entender. Yaotl no comprendió las palabras, pero entendió su mirada. Le tocó el pecho y dijo con voz baja: porque el corazón no obedece a los dioses. El viento trajo consigo un murmullo de guerra. Cuautli, su amigo de infancia, había jurado detenerlo para salvar su honor. Yaotl lo sabía. Aún así, no retrocedió. Cargó a la mujer en brazos y siguió el curso del río, buscando las montañas del oeste, donde los sacerdotes no tenían dominio. El sol ascendía ya sobre el valle, tiñendo el cielo de fuego. Las aves levantaban vuelo, y el rumor de la persecución comenzaba a acercarse. En el corazón de Yaotl solo quedaba una certeza: moriría si era necesario, pero ella no volvería a las manos del templo. El sonido de los caracoles de guerra resonó entre las montañas. Yaotl se detuvo un instante para escuchar. Sabía reconocer ese llamado: eran los suyos, los guerreros del templo, los que antes habían marchado a su lado. Ahora lo cazaban como a un traidor. El sendero se estrechaba entre peñascos, y la mujer respiraba con dificultad. Yaotl la ayudó a subir una pendiente cubierta de raíces, mientras las sombras de los perseguidores se alargaban detrás de ellos. Cuando alcanzaron una planicie alta, el valle se abrió ante sus ojos: el lago, los templos, las torres de humo y los campos dorados. Era la tierra por la que había vivido y combatido. Pero ya no le pertenecía. Cuautli apareció al frente del grupo, con el rostro cubierto por una máscara de jaguar. Al ver a su amigo, ordenó a los demás detenerse. Durante un largo momento, solo se escuchó el silbido del viento. «Hermano», dijo Cuautli, «aún puedes volver. Entrégala y los dioses te perdonarán». Yaotl bajó la mirada y luego respondió con serenidad: «¿Y quién perdonará a mi corazón si la pierdo?». El silencio se volvió tenso. Cuautli lo miró con tristeza. Comprendía el amor, pero debía cumplir su deber. Desenvainó su macuahuitl. Yaotl, sin soltar la mano de la mujer, se adelantó unos pasos. «No lucharé contra ti», dijo. «Si los dioses desean mi sangre, que la tomen. Pero ella no volverá al templo». Cuautli vaciló. Entonces, uno de los guerreros, cegado por el fanatismo, lanzó su lanza. Yaotl giró apenas para protegerla, y el hierro de obsidiana se hundió en su costado. Cayó de rodillas, sin soltarla, mientras la mujer gritaba un nombre que nadie entendió. El guerrero del jaguar apartó a los demás y corrió hacia él, arrodillándose junto a su amigo caído. «Perdóname, Yaotl», susurró. El mexica, con la voz casi extinguida, respondió: «No hay nada que perdonar. Solo dile al cielo que yo la amé». La mujer lo sostuvo entre sus brazos mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas. Su rostro reflejaba la mezcla de dolor y gratitud que sentía. Había llegado de tierras lejanas, de Castilla, y en aquella tierra de templos y guerreros había conocido un amor que nadie podría arrebatarle, aunque la muerte quisiera. Yaotl, con los últimos resquicios de fuerza, miró el valle una vez más. Respiró hondo, sintiendo el latido de la tierra y el murmullo de los dioses antiguos que parecían escuchar su despedida. «Prométeme», dijo, con voz débil, «que vivirás, que recordarás, que el amor no muere». Ella asintió, con lágrimas recorriendo sus mejillas. «Te lo prometo», susurró, apretando su mano contra su pecho. El guerrero Cuautli se acercó, con respeto y pesar. Observó al amigo que había amado más que a la propia vida, y bajó la mirada, consciente de que la lealtad y el deber habían chocado con la fuerza imparable del corazón. Los demás se dispersaron lentamente, dejando la llanura en silencio, donde solo quedaban el viento y el canto lejano de los pájaros. Cuando la noche se aproximó, la mujer se arrodilló junto a él, rodeada de la luz rojiza del crepúsculo. Cerró los ojos de Yaotl y depositó un beso en su frente, un gesto que sellaba su historia, su amor imposible, su épica y trágica unión. Luego, con un último vistazo a la tierra que lo había formado, se levantó y emprendió el camino de regreso hacia los bosques, llevando consigo el recuerdo de un hombre que había amado con toda su alma. En el corazón de los mexicas, su historia se convirtió en leyenda.
Los ancianos la contaban a los jóvenes, un guerrero que luchó por amor, una extranjera que cruzó mares y mundos, y un vínculo que ni la muerte pudo romper. El eco de su pasión permaneció entre los templos y el lago, recordando a todos que incluso en la tragedia, el amor verdadero trasciende el tiempo y la historia. Fin. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, haz clic en suscribirse que es gratis y no tienes excusa.